Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo están muchachos? Buenas tardes. Ya en 30 segundos, máximo un minuto, ya estamos iniciando nuestra clase a la espera de algunos compañeros más que me pidieron un poquitito más de paciencia. Entonces, ya en un minuto más damos inicio, por favor chicos, y buenas tardes a todos.
Bien, muchachos, buenas tardes. Ahora sí, ya vamos a dar inicio a nuestra clase. No se olviden que estamos llevando la temática relacionada con valoración de las alteraciones, ¿verdad?, del aparato locomotor. Estamos con el desarrollo de la temática relacionada con evaluación de lo que es los movimientos, con lo que es proceso del control motor, cognitivo y demás, que vamos a asociar un poquitito la parte neurológica también a lo que es el desarrollo de la relación del dolor, o sea, pero sobre todo desde el punto de vista del comando motor, o sea, cómo el movimiento se da a partir de una programación adecuada del automatismo en el sistema nervioso central y demás, pero es algo que vamos a ir llevando de complemento en las siguientes clases. Ahora lo que nos queda ver ya para terminar la parte relacionada con la valoración y el modelo de movimiento normal es las limitaciones del movimiento. No se olviden que cuando hablamos de limitaciones del movimiento, estamos haciendo referencia específica a lo que es las circunstancias por las cuales un movimiento no se va a dar en un patrón normal. Cuando no se da en un patrón normal, tiene una circunstancia en particular, ¿verdad? Que es la limitación funcional o una limitación que se llama una limitación funcional o una limitación patológica que no va a permitir que se desarrolle el movimiento en todo su contexto natural. Entonces nosotros vamos a recordar justamente lo que está relacionado con la limitación de movimientos fisiológicos, pero hablando un poquito más de lo que es la limitación de movimientos desde el punto de vista patológicos y la forma adecuada de valorarlos. Bien, esperen un ratito, voy a recorrer esto para poder... Excelente. Entonces, recordando un poco desde lo que es el análisis biomecánico, chicos, ¿cuántos tipos de limitaciones fisiológicas teníamos nosotros como parte del movimiento? Doctor, buenas tardes. Si no ¿Cómo me estás? Buenas equivoco, tardes. Perdón. son duras y blandas, perdón. Ya, muy bien, excelente, Francisca. Limitaciones rígidas o duras y limitaciones blandas. Perfecto, esa es la clasificación grande, ¿verdad? Y dentro de las limitaciones blandas, ¿se acuerdan cuáles eran esos tipos de limitaciones? La limitación muscular, doctor. Muy bien, un tipo de limitación muscular, ¿verdad? Pero dentro de muscular había dos tipos de limitación muscular. ¿Nada, no se acuerdan, chicos? Había dos tipos de limitación blanda. Doctor, Muscular. Doctor, Dime, Daniela, ya me doctor, acuerdo. una, la de, no, perdón, no te preocupes, continúa, te estamos escuchando. ya, recuerdo una que es la que es ejercida por ya acción del músculo antagonista. Ya, excelente, muy bien. Una de ellas es músculo antagonista, perfecto. Y la otra, Doctor, me acuerdo que era la cápsula ligamentosa y otra era límite de choque muscular. perfecto, muy bien, Jocelyn, excelente. Entonces, dentro de muscular tenemos a músculo antagonista y al choque muscular. Y sumado a esta, la otra limitación de tipo blando es la de cápsulo ligamentoso, cápsula ligamentaria, ¿verdad? Son los tres tipos de límites fisiológicos blandos. Fisiológico significa porque es una forma natural de cesar el movimiento, que no tendría que estar presente cuando hay una patología. O sea, quiere decir que nosotros completamos la amplitud del movimiento de un segmento con estos límites, y es algo natural, es algo que nosotros valoramos de forma funcional. Ahora, el otro tipo de límite que también es fisiológico es el rígido, y el único tipo de límite rígido es el choque óseo, ya que el choque óseo no permite mayor movilidad porque dos estructuras en contacto óseo chocan, ¿verdad? Como el nombre lo dice, tienen su contacto máximo y no permiten más movilidad. En cambio, los límites blandos sí se permite más movilidad, sobre todo un incremento pasivo de la movilidad que se le atribuye al movimiento que va a ejercer o la misma persona como una parte de autoterapia o autoevaluación o lo va a ejercer el terapeuta, ¿ya? Para generar un rango de movimiento mayor. Por eso cada vez que nosotros analizamos los límites blandos, hay un rango más de movimiento que se puede explorar. Y muchas de las técnicas de valoración del aparato locomotor están justamente centradas en valorar los límites de movimiento.
¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes, chicos, que los límites de movimiento nos darán indicios de la presencia de una patología o no? Vamos a centrarnos en cada uno de ellos para que ustedes puedan participar. Digamos que estamos hablando del límite cápsulo ligamentario. Valoramos en una persona este límite, digamos un movimiento de flexión glenohumeral, llegamos al punto máximo de limitación. Y la persona nos dice que siente dolor en la parte final. Y el dolor es un dolor de tipo pungitivo en la parte profunda de la cápsula. Y nosotros podemos sospechar de alguna alteración, ¿verdad? De alguna estructura. ¿Qué tipo de alteración puede estar presente para que este límite de movimiento sea doloroso en la parte final y con este tipo de dolor pungitivo? Tal vez el hombro doloroso. Yaceley, no te olvides, Yaceley, que en el hombro doloroso tenemos un dolor en gran parte del trayecto del movimiento y después este hombro doloroso se convierte incluso en un hombro congelado porque el dolor es tan grande que no se puede generar movilidad y la persona evita realizar movimientos, ¿verdad? Entonces, solo estamos hablando de un dolor en la parte final del movimiento, o sea, llegando ya al límite. Estamos en 180 grados y recién se presenta el dolor. Entonces, en este caso, ¿por qué se puede dar ese dolor? E incluso este dolor es de características pungivas. Entonces, ya nos da más indicios, ¿verdad? ¿Por qué creen que se puede dar, chicos? Ustedes están llevando actualmente, a ver si no me equivoco, en su cronograma de clase, la materia de kinesioterapia, ¿verdad? Y fisioterapia 3. En fisioterapia 3 no creo, pero en kinesioterapia sí están llevando, ¿verdad? Todo lo que es valoración, evaluaciones, pruebas funcionales. Entonces me imagino que están verificando algunas pruebas que se denominan pruebas de límites de movimiento o límites funcionales, que las asocia también en su valoración, en su modelo de valoración, el autor o los autores Petty y Moore, ¿ya? Entonces, por eso me imagino que tienen un poquito de idea de esto, ¿verdad? De por qué se puede dar un dolor de estas características. Vamos, vamos, piensen, piensen. Hagan un poquito de razonamiento clínico, chicos. Doc, Dime, Pablito. primero perdón por llegar tarde, Doc. No te preocupes. Em, Nos dice dolor cápsulo ligamentario ¿Podría cuando ser este... cápsulo ligamentario? Esa es mi pregunta. Hay un dolor en el límite máximo del movimiento, en la flexión glenohumeral. O sea, a los 180 grados recién se presenta el dolor. Y ese dolor es de tipo pungitivo. ¿Por qué podría llegar a ser? Esa es la pregunta. Y la respuesta tendría que ser, como tú la mencionas, un dolor de tipo Cápsulo ligamentario. cápsulo ligamentario. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se supone que en este rango máximo de acción, de libertad del movimiento, la cápsula articular ya no permite mayor movilidad. Y cuando está ligeramente dañada, cuando esta cápsula ha sufrido un proceso inflamatorio, cuando los ligamentos circundantes también de alguna forma se han lesionado de una manera no exuberante, o sea, solamente han provocado tal vez una distensión, es ese movimiento en el límite final el que genera justamente dolor. Y por eso es que nosotros rápidamente nos damos cuenta de que la alteración en este caso en particular va a ser de tipo cápsulo ligamentario. El dolor va a ser cápsulo ligamentario. En una circunstancia no patológica también habría este tipo de molestias, pero no tan evidentes, o sea, no sería un dolor tan localizado, tan incómodo, tan molesto. Por eso, el hecho de valorar el límite fisiológico de una articulación tiene que servir para que nosotros comparemos distintos modelos de movimiento, o sea, distintas personas en distintas circunstancias con distintos tipos de actividad física. Como ustedes hacen la valoración en más de 100 personas respecto a un solo movimiento, recién pueden volverse en expertos y decir, ah, bueno, en esta persona el dolor que presenta es normal. Es porque tal vez hay una retracción, es porque estamos en el punto máximo de tensión, es porque esta persona no es hiperflexible, o sea, tiene más retracción de lo normal, tiene más reducción de la flexibilidad, entonces es normal que se presente este dolor. Pero en otra persona que ya tenga una patología, una alteración, ya el dolor va a ser bien característico, ustedes lo van a poder incluso reconocer ya sin necesidad de que se hagan una gran cantidad de pruebas. Y por eso mismo es que ahora estamos intentando generar pericia en eso. Hay una gran diferencia entre el dolor fisiológico por llegar al límite al dolor patológico por presencia de una alteración. Y por eso nosotros tenemos que siempre hacer una valoración de los límites del movimiento.
Es muy posible que la siguiente clase sí hagamos práctica de esto, ¿ya? Hoy día el paciente se ha ido temprano y no me ha dado tiempo de poder hacer la clase en vivo con ustedes, sino con el otro curso que tenía previamente. Entonces, pero el día miércoles ya va a venir un poquito más tarde para hacer esto. Entonces ahí es donde vamos a explorar un poco de estos movimientos relacionados con los límites. Pero primeramente tenemos que reconocerlos. Ahora, quiero que me ayuden en algo, chicos. Como estoy con 3 cursos, seminarios y demás cuestiones a la vez, no recuerdo si realmente con ustedes hemos hecho una tarea relacionada con los límites del movimiento, relacionada a la biomecánica de los límites, donde tenían que reconocer segmentos anatómicos con su respectivo límite de movimiento. A ver, ustedes denme una manito en eso, si no voy a tener que revisar la plataforma para poder verificar. Doctor, hemos hecho un mapa conceptual o mapa mental, dijo que pudiéramos hacer, y en relación a los límites, hacer, si no me equivoco, 3 o diferenciar Ya. en cuándo se presentan estos límites. Perfecto, bueno, entonces si es así, entonces ya quiere decir que íbamos a abordar esta temática, entonces debería estar bastante clara, ¿no? Porque ya hemos hecho una descripción previa justamente en la valoración funcional y creo que sí, justamente viendo ahora en la plataforma. A ver. Sí, ya lo hemos realizado. Ya está justamente. Entonces, eso quiere decir que ya tenemos una base de idea de los límites fisiológicos. Ahora tenemos que simplemente aplicarlos en el campo práctico. Ya me evito de poder o de tener la necesidad de explicarles nuevamente y es mejor porque así podemos correr un poquitito más. Entonces, dentro de estos límites, un límite cápsulo ligamentario se evidencia de esa forma. Un límite de tipo choque muscular nos permite más rango de acción sin dolor. O sea, en el choque muscular ya ni siquiera de forma fisiológica debería generar dolor. ¿Por qué razón? Porque si dos estructuras blandas chocan músculo con músculo, el hecho de poder forzar el movimiento de forma pasiva no tendría que generar dolor porque no va a haber ninguna restricción para ese movimiento, a menos que realmente sea un movimiento pasivo muy brusco y que genere tal vez un dolor a nivel articular, porque no se olviden que cápsulas y ligamentos también van a sufrir tensión cuando se llega o cuando se sobrepasa el límite, ya sea de músculo antagonista o el límite de choque muscular. Si se sobrepasa fisiológicamente, ya la cápsula y los ligamentos lo van a resentir. Pero antes de eso no debería haber ningún tipo de dolor. Y el dolor que nosotros podamos generar cuando hay este tipo de movilidad, este tipo de limitación, ¿en dónde creen que tendría que ser, chicos, para atribuirlo a que realmente el límite está fuera de lugar o el límite está generando un problema en este tipo de movimiento que nosotros estamos explorando? A ver, digamos que me voy al ejemplo de la flexión de codo. Estoy flexionando el codo. De forma activa el paciente puede llegar hasta 120 grados. Yo voy y de forma pasiva incremento hasta 140 grados. ¿De qué me sirve valorar ese límite y corroborar que realmente se puede llegar a 140 grados? Generar algún tipo de dolor en algún caso, ya hablando en un término patológico, porque fisiológicamente no tendría que generar, pero patológicamente como parte de una alteración, generará algún tipo de dolor y producto de la lesión de qué tejido creen que sea ese tipo de dolor. Puede ser, por ejemplo, en la flexión de codo puede ser un dolor agudo, intenso a nivel del tendón, del músculo. ¿Del tendón bicipital? A ver, ¿del tendón bicipital sería o de otro tendón? Tal vez no se olviden que al hacer flexión de codo estamos sometiendo a su máxima tensión también al tendón tricipital, porque el tríceps se convierte en un músculo antagonista al movimiento, ¿verdad? El tendón del bíceps tendría que estar relajado. Sería el músculo antagonista, Doc. Ya del antagonista podría ser si es que realmente hay un problema a este nivel. Pablito, ¿querías mencionar algo? Sí, de hecho, cuando haces la flexión de codo, yo varias veces he intentado, he puesto todo mi cuerpo, o sea, todo el peso de mi tronco sobre la flexión para ver hasta dónde puedo llegar y si me duele. ¿Ya? Em, yo, s- yo tengo hiperlaxitud en el miembro superior más que en el miembro inferior. ¿Ya? Y no me ha dolido hasta el punto en que empezó a sentir dolor en la parte del olecranon. ¿Ya? Como, claro, principalmente estoy haciendo palanca sobre el olecranon para que se ¿Ya? disloque. Entonces, he llegado hasta ese punto de dolor que siento que el pico del olecranon se va a salir de la fosa ¿Ya? olecraniana. Perfecto. Entonces, creo que
podemos también evidenciar dolor en la articulación, si es que... Ya, muy bien. Ese análisis es correcto, sobre todo por lo que les mencionaba anteriormente. Cuando se sobrepasa el límite del músculo antagonista o el límite del choque muscular, ya vamos a llegar a un segundo límite, que sería en este caso cápsulo ligamentario. ¿Por qué sucede eso? Vámonos a otro ejemplo. Digamos que estamos trabajando con una persona que está desarrollando su práctica en la disciplina del fitness artístico, entonces, en la disciplina que se llama de la danza, ya en la cual tiene que tener un grado de movilidad mayor a comparación de otros modelos biomecánicos. Entonces, esta persona que está entrenada hace una reducción de cadera de prácticamente 180 grados sin ningún problema. Para poder llegar a estos 180 grados, primero se ha tenido que sobrepasar el límite del músculo antagonista, que serían los músculos aductores. Y luego de sobrepasar el límite del músculo antagonista, recién se llega al límite fisiológico cápsulo ligamentario de la articulación, ¿ya? Donde la articulación va a ejercer su máximo grado de flexibilidad. Entonces, en este caso, primero se trabaja con la elasticidad y luego con la flexibilidad, porque el segundo límite que va a continuar va a ser el cápsulo ligamentario. En este caso es algo similar a lo que está ocurriendo con tu codo, Pablo. ¿Por qué razón? Como tú tienes hiperlaxitud y lo mencionas, entonces puedes llegar a tener tal vez un grado máximo de flexión de codo con un mayor choque muscular, más aún si tal vez la masa muscular tiene características más sueltas, o sea, un tipo de hipotonía, pero es una hipotonía fisiológica, la cual tenemos muchos, incluyéndome. Entonces pasa de que el choque muscular se hace mucho más blando. Entonces puede sobrecargar más a la cápsula articular cuando se está incrementando el rango de contacto del antebrazo con el brazo. Entonces ya estamos pasando de un límite de choque muscular a un segundo límite cápsula ligamentario y es de ahí donde vamos a sentir justamente el dolor a nivel de la cápsula articular. Y si sobrepasa esto, obviamente lo que puede ocurrir es que se pierde el contacto de las superficies articulares, ¿no? Porque se está excediendo la superficie de contacto en este caso. Entonces, mi pregunta iba dirigida a otro campo, pero más allá de que esto es necesario también explorarlo y es muy útil, mi pregunta iba dirigida a algo. Si el vientre muscular del bíceps o los vientres musculares de los músculos del antebrazo tienen algún tipo de alteración estructural y yo llego al límite máximo de flexión de codo de forma pasiva, ¿voy a generar dolor en alguno de estos vientres musculares? Sí, doctor, se va a generar dolor, puesto que al realizar el movimiento de la contracción y si el vientre muscular de dicho movimiento va a estar alterado, entonces se va a generar un dolor. Ya, muy bien. Y no solo por el movimiento de contracción, porque si es de forma activa la primera parte del movimiento del paciente, sí, evidentemente, ¿verdad? Ya la contracción del músculo va a generar dolor. Pero si ya estoy generando un movimiento pasivo donde tal vez no entre en acción en la contracción del músculo, ya en la parte final del choque muscular sí va a haber dolor. ¿Por qué razón? Es como si estuviera haciendo una palpación profunda sobre un músculo que tiene una alteración estructural, una pérdida de la continuidad. Entonces va a haber dolor. El dolor va a ser bien fácil de ser diferenciado, ¿ya? Sobre los vientres musculares en una zona en particular, un dolor similar al dolor de un desgarro muscular, porque hay presencia justamente de esta alteración. Ahora, podría haber también un dolor si es que el músculo tríceps está muy retraído, pero demasiado retraído, antes del límite de choque muscular del bíceps con los músculos del antebrazo, ya el tríceps generaría un nivel máximo de tensión, tal vez incluso a los 110 grados, que no permita mayor flexión de codo. ¿En qué caso va a ocurrir esto? Cuando el tríceps ha perdido elasticidad. ¿En qué caso un músculo puede perder elasticidad? A ver, menciónenme 3 circunstancias, chicos, en las cuales un músculo puede llegar a perder su elasticidad. En un cuadro de espasticidad, tal vez, Doc. Ya, excelente. Desde el punto de vista neurológico, Diego, excelente. En espasticidad, un músculo espástico pierde elasticidad. Perfecto. Ahora, vámonos al campo osteomiarticular, sin una lesión neurológica de por medio, ¿ya? Tal vez una lesión deportiva, lo que ustedes quieran, pero que esté relacionado solamente al área osteomiarticular. ¿Por qué otras 2 circunstancias un músculo podría perder elasticidad? Por un desgarro muscular puede ser, doctor. Muy bien, por un desgarro muscular que después se ha resuelto, ha cicatrizado, pero no se ha recobrado el nivel de tensión elástica máxima. Excelente. ¿Otra? Una contractura muscular. Puede ser una contractura, excelente, que ha generado retracción de las fibras musculares, no permite más rango de acción. Excelente. ¿Alguno más que tal vez ustedes tengan en mente ahora?
Doctor, ¿puede ser la hipertrofia muscular? Puede ser una hipertrofia, muy bien, Daniela, siempre y cuando no se respete la elongación del músculo, el estiramiento del músculo, y que este músculo, por estar hipertrófico, haya perdido justamente elasticidad. Puede ser. Excelente. Ahora, desde el punto de vista tal vez ya un poco más disfuncional, puede ser por una inmovilización prolongada, ¿verdad? Por una atrofia, porque el músculo ha estado, un segmento anatómico ha estado con yeso por un tiempo largo, ha perdido fuerza, ha perdido elasticidad, entonces puede generar una retracción. Puede ser una alteración ya de orden congénito, ¿verdad? Como en la distrofia de Duchenne. Puede ser una alteración relacionada con la ruptura o la presencia de puntos gatillos a nivel miofacial. O sea, muchas alteraciones pueden llegar a generar una disminución de elasticidad de un vientre muscular o de una fascia. Entonces, lo que va a provocarse es que al momento de valorar el límite, que en este caso tendría que ser choque muscular, antes de eso ya hay otro límite, que es músculo antagonista, que no tendría que estar presente en el segmento, porque este segmento tendría que tener una movilidad de un rango de por lo menos 140 grados de forma pasiva. ¿De qué nos sirve explorar y determinar que antes hay una limitación de tipo músculo antagonista? Para realmente de presumir que esta alteración es inusual, que este tipo de límite es inusual. El natural debería ser choque muscular, pero el patológico está siendo músculo antagonista. Entonces, el simple hecho de verificar el límite de este movimiento ya nos indica que hay presencia de alteración, tal vez no sobre las estructuras que permiten el límite, sino sobre otras estructuras que están provocando el dolor o la limitación del movimiento en particular. ¿Ya? Entonces, chicos, por eso es tan importante valorar los límites, cada articulación con su respectivo límite. Por eso, antes de esto, yo ya con ustedes analizaba esto de los límites para que ustedes valoren cada segmento articular y realmente vean cuál es el límite de ese segmento articular. Porque de esa manera nosotros podemos hacer una valoración de forma adecuada y esa valoración llevarlo al campo de la determinación de una alteración y elaboración del diagnóstico. Si no sabemos realmente en qué trayectos, en qué direcciones y con qué amplitud se va a desplazar cada una de las articulaciones, pues ahí es donde tenemos un problema. Por eso, en cada articulación, chicos, que tiene un límite blando, hay un rango de movimiento activo y un rango de movimiento pasivo, o si quieren llamarlo, una amplitud pasiva y una amplitud activa. Y aparte de eso, si un segmento proximal o distal está comprometido con otro movimiento, el segmento principal de análisis va a reducir o va a incrementar también su amplitud articular, como ocurre, por ejemplo, con la cadera, ¿verdad? Flexión de rodilla con cadera flexionada, flexión de rodilla con cadera extendida, va a reducir el rango o va a incrementar el rango de movimiento de la rodilla. Igual pasa con la rodilla respecto a la cadera. Flexión de cadera con rodilla extendida, flexión de cadera con rodilla flexionada, incrementa o reduce el rango de acción de la cadera. ¿Por qué razón? Porque en ese caso estamos analizando todo un conjunto biomecánico de cadenas que van a limitar o van a facilitar el movimiento de un segmento, del segmento principal que se esté desplazando. Ahora, para poder concluir de forma adecuada y estar tranquilos y hacer la siguiente clase de forma práctica, realmente necesito yo evidenciar que ustedes conocen la amplitud de todas las articulaciones, así que al azar voy a ir preguntando. Tengan en cuenta, chicos, si no hay una respuesta, o sea, si hay un número alto de respuestas inadecuadas, que no están dentro del contexto que necesito explorar o que necesito evaluar, voy a tener la necesidad de darles tarea de amplitud de movimientos. Así que, por favor, empezamos con este repaso general. ¿Quién me puede decir cuánto es la amplitud de movimiento de la cadera con rodilla extendida? La amplitud natural. Tres, dos, uno. 90 grados. Perdón. 50 grados. ¿Perdón? 0 a 90 grados. 90 grados. Perfecto, Astrid. Muy bien. Flexión de cadera con rodilla flexionada. Esa sí me la sé, Doc. 120. Excelente. Muy bien. Flexión de cadera con rodilla flexionada, pero de forma pasiva. Hola. ¿Cómo? ¿Perdón? Flexión de cadera con rodilla flexionada, pero pasiva, porque lo que ustedes me han dicho anteriormente, tanto Astrid como Pablo, es activa. O sea, yo activamente llego a 90 grados de flexión de cadera con rodilla extendida. Yo activamente llego a 120 grados con rodilla flexionada, pero de forma pasiva. Creo que es de 0 a 145.
Muy bien, ya, un poquito menos. Puede ser hasta 145, ya depende de la masa muscular, pero generalmente lo mínimo es 140 grados, de 0 hasta 140 de forma pasiva. Excelente, entonces, para flexión de cadera, perfecto. A ver, vámonos a la extensión de cadera. Extensión de cadera con rodilla extendida. ¿Cuánto? De forma activa. 20 grados, Mm, doctor. Muy poquito, muy poquito. 30 a 40. 30, doctor. Muy poco. De 0 a 45 grados. Con rodilla extendida. Con rodilla flexionada, ¿cuánto? Mm, 10 grados, Doc. 10 grados. Más, un poquito más, un poquito más. 15 grados. 15 a 20 20 grados máximo, grados. ya puede ser 15 si hay algún tipo de retracción, ya puede ser, pero es generalmente de 20 hasta 30 grados como máximo, con rodilla flexionada. Bien, ahora de forma pasiva, la extensión de cadera con rodilla extendida, ¿hasta cuánto puede llegar? Porque de forma activa es de 0 a 45, de forma pasiva, ¿hasta cuánto? Podría llegar hasta los 50 grados, pero eso mucho depende de los antagonistas. Ya, en este caso, ¿cuál sería ese antagonista principal que nos va a limitar esto? El psoas mayor. El psoas ilíaco. Perfecto. Ah, el psoas ilíaco. Sí. Excelente, entonces ya estamos por el camino correcto. Bien, entonces vámonos a ver ¿a qué articulación? A la articulación del tobillo. Vámonos. En el tobillo, ¿cuánto será la amplitud del movimiento de la flexión dorsal? Flexión dorsal. 10 grados. Ya, de 0 a 10 grados, máximo 15. Perfecto, muy bien. ¿Se acuerdan qué tipo de límite tiene? Si no, háganlo en El tendón de Aquiles sería, Doc. Más que no debería intervenir al principio el tendón, a menos que esté muy retraído, que ya sería disfuncional. De forma funcional, ¿cuál va a ser el límite? Háganlo, Creo háganlo. que es un ¿Límite tope óseo? duro, es un tope óseo, si no me Choque equivoco. óseo, excelente, es un choque óseo, porque ya el astrágalo choca con la mortaja tibio-peronea, no permite más. Perfecto. La supinación subastragalina, ¿cuánto? Supinación. Que me imagino que tal vez ustedes lo conocen con el nombre de inversión, que no es lo adecuado por si acaso. Pero ya puede ser que incluso en algunos exámenes se lo considere como inversión. Y su sinónimo supinación. No es lo mismo, pero igual. A ver, ¿cuál sería de esta inversión o supinación? De 0 a 35 grados. De 0 a 35, ya puede llegar hasta 40 grados, estamos bien, muy bien. Y del movimiento contrario, que sería la pronación o eversión, De 0 a 15. 20. De 20 0 a grados. 25. es poquísimo, es menos de 20 incluso. De 0 a 15. 15, doctor. De 0 a 10 y máximo 15, en el peor de los casos puede llegar a 15. ¿Ya? Ahora, antes de que me olvide, para que todo esté clarísimo, ¿saben por qué no es sinónimo, verdad, la supinación de la inversión? O se los explico rapidito antes de que termine este primer video. Sí, Doc, porfa. Ya. Tanto la inversión como eversión son movimientos tridimensionales que suman 3 movimientos. La inversión es la combinación de la supinación, combinación de la flexión plantar y combinación de la rotación interna, tomando en cuenta que la flexión plantar se da en la articulación tibia-astragalina, ¿verdad? En cambio, la supinación y rotación interna se dan en la subastragalina. Por eso es un movimiento tridimensional, porque combina a 2 articulaciones para hacer en conjunto a lo que nosotros denominamos como inversión. Entonces, por eso la supinación no es sinónimo de la inversión, sería parte de la inversión, ¿ya? Y en la eversión, lo contrario. La eversión es la combinación de los otros 3 movimientos. Flexión dorsal, rotación externa y pronación. En este caso, igual de las mismas articulaciones. Entonces, por eso tampoco sería su sinónimo, el sinónimo de pronación del tobillo, la eversión. O sea, la pronación es parte de la eversión. ¿Ya, chicos? Ah, ya, Doc. Muy bien, eso tomen en Gracias. cuenta. Muy bien. Ahora, ya va a terminar esta primera reunión. Voy a volverles a enviar un enlace para la segunda reunión. Ya, entonces me desconecto un ratito, muchachos.